En defensa de la Constitución, Fuerza Armada califica de graves e indignantes declaraciones de Rex Tillerson. En el helicoide, abogados de Enrique Aristigueta Granco confirmaron que el dirigente político está recluido en la sede del SEBIN. Reunión con Castro. Canciller Jorge Arreaza rechazó las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Comunicado, Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado a garantizar alimentación y salud de los venezolanos. Primera parada, secretario de Estado Rex Tillerson inició su gira latinoamericana en México. Play ball, campeón de Venezuela llegó a México tras 15 horas varados en el aeropuerto. Cuenta regresiva, Justin Timberlake dio detalles de su actuación en la Super Bowl. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, tengan todos. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Vladimir Padrino López, ministro para la Defensa, acompañado del alto mando militar, rechazó las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson. Expresó que la soberanía del país debe respetarse. Escuchemos parte de sus declaraciones. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza de manera radical tan deplorables declaraciones que constituyen además un nefasto acto de injerencismo. Asimismo, ratifica su absoluto apego a la Constitución y a las leyes del país, así como su lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, bajo cuyo liderazgo seguimos actuando en función de los intereses del pueblo de Venezuela. De igual forma, reiteramos el reconocimiento a la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. No aceptaremos jamás que algún gobierno o potencia extranjera intervenga bajo ninguna forma en nuestra amada patria, para lo cual siempre encontrarán una Fuerza Armada unida monolíticamente. Los abogados de Enrique Aristigueta Granco, detenido esta madrugada en su vivienda, confirmaron que el dirigente político está recluido en la sede del SEBIN en el helicoide. Manuel Covela se encuentra allí y nos amplía la información. Adelante, Manuel, buenas tardes. Sí, así es, gracias. Nosotros de inmediato vamos a conversar con la abogada Terelis Malavé para conocer detalles sobre la detención del político Enrique Aristigueta Granco, que se sabe está detenido aquí en la sede del SEBIN. Anoche a las 3:30 de la madrugada, el SEBIN se personó en la casa donde está viviendo momentáneamente el doctor Aristigueta Granco. Treparon las paredes, subieron a la parte de arriba de la casa. La casa obviamente comprende 2 pisos, hasta que finalmente pues se despertó su sobrino y bajaron y abrieron la puerta, le dieron acceso, porque bueno, como dice él, no tiene nada que esconder. Lo identificaron, le tomaron fotografías, le revisaron sus pertenencias y bueno, cuando confirmaron que era el doctor Aristigueta Granco, se lo llevaron detenido. Nos confirmaron efectivamente los funcionarios que están en la puerta que sí, que está allí y que estaba bien. No le dieron ninguna razón, no le presentaron ninguna orden, él la pidió, le dijeron que estaba en la camioneta. Vamos a ver qué va a pasar en el día de hoy. Esperemos que efectivamente les den la libertad. Eran declaraciones de Terelis Malavé, abogada del dirigente político Enrique Aristigueta Granco, quien, según palabras de la doctora, fue trasladado a esta sede central del SEBIN luego que en horas de la madrugada Enrique Aristigueta Granco fuera detenido en su vivienda. Es la información, continúen con más de nuestra emisión meridiana.
Gracias, Manuel. El canciller de la República, Jorge Arreaza, denunció que un grupo de países suramericanos se ha organizado contra Venezuela de cara a la próxima cumbre de las Américas en Lima. Desde La Habana, Arreaza cuestionó las sanciones impuestas al país por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Como parte del itinerario de su gira por América Latina y el Caribe, Arreaza advirtió que vienen grandes desafíos y justificó su gira por la región para informar y compartir la realidad de los venezolanos. El presidente Maduro ha sido sancionado, su gobierno, por Estados Unidos, por la Unión Europea. Nuestro país ha sido amenazado con una operación militar directamente por parte de Donald Trump, comandante del ejército más terrible y perverso que pueda existir en la humanidad, y estamos en plena, no solo resistencia, no es un elemento de defensiva, estamos en ofensiva y esta gira es parte de esa ofensiva. A su llegada, Arreaza fue recibido en el aeropuerto de la capital cubana por el director general de Prensa, Comunicación e Imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alejandro González, para luego ser convocado por las autoridades de la ciudad a un acto de solidaridad con Venezuela, llevado a cabo en la Universidad de las Ciencias Informáticas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, se encuentra en México, primera parada de su visita por Latinoamérica y el Caribe, que se extenderá hasta el próximo 7 de febrero y en la que abogará por aumentar la presión regional para resolver la crisis en Venezuela. Como parte de su agenda, el diplomático estadounidense tiene previsto reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, así como formar parte de una reunión trilateral en la que también estarán presentes los titulares de Exteriores de México y Canadá. La visita de 3 días en el país norteamericano además servirá para tratar los temas más destacados en la agenda bilateral y regional, incluyendo aspectos económicos, de seguridad y migratorios. Tillerson continuará este domingo su gira en Buenos Aires para posteriormente viajar a Perú, Colombia y Jamaica. El vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami expresó a través de su cuenta en Twitter su satisfacción con los nuevos 300.578 pensionados que cobraron su primer pago del año en el monedero de la patria. A través de la red social, El Aissami indicó que gracias a los recursos aprobados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, se vieron beneficiados 300.578 nuevos pensionados del país. Informó que han activado la página web berqr.org para recibir nuevas propuestas del bono de carnaval 2018 a través del sistema Carnet de la Patria. El abogado Rafael Narváez condenó la manera en cómo fue detenido Enrique Aristigueta en horas de la madrugada. Santiago Gutiérrez nos tiene los detalles. Buenas tardes, Santiago, te escuchamos. Hola, muchísimas gracias. Las declaraciones las ofreció hace pocos momentos Rafael Narváez durante una rueda de prensa. Agrega que en las próximas horas va a presentar un escrito ante el Ministerio Público. Bueno, en primer lugar, es una situación sumamente lamentable que bajo la inobservancia por parte del garante de la legalidad y el debido proceso, como es el Ministerio Público, el SEBIN proceda a buscar a un anciano de 85 años de edad, sin orden de allanamiento, como lo establece el Código Procesal Penal, para llevárselo de su casa. El doctor Rafael Narváez también hizo referencia al problema de la salud y en particular a los enfermos renales de todo el país. Esta información la ampliaremos naturalmente esta noche en nuestra emisión estelar. Adelante. En Costa Rica, más de 3 millones de personas se encuentran habilitadas para sufragar en la primera ronda de las elecciones presidenciales que se celebrará este domingo 4 de febrero. Hasta el momento, 13 candidatos se disputan el mandato nacional para los próximos 4 años. Sin embargo, las encuestas señalan que 5 de ellos tienen grandes posibilidades de ganar ante el estrecho margen de diferencia. El predicador Fabricio Alvarado lidera los sondeos, seguidos de Antonio Álvarez de Santi, Carlos Alvarado, Juan Diego Castro y Rodolfo Pisa. Si ninguno alcanza al menos 40% de los votos, habrá una segunda vuelta el próximo 1 de abril entre los dos más votados. Estos comicios también están marcados por una gran indecisión, ya que 36.5% de los electores aún no sabe por quién lo hará. Este domingo, además de escogerse al nuevo presidente, se seleccionarán 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2018-2022.
En Cuba, Fidel Castro Díaz Balar, el hijo mayor del fallecido expresidente Fidel Castro, murió en La Habana a la edad de 69 años tras atravesar un fuerte estado de depresión desde hace varios meses. Según la televisión estatal de la isla, Fidelito, como era popularmente conocido, requirió inicialmente un tratamiento de hospitalización y luego se mantuvo con seguimiento ambulatorio durante su reincorporación social. Al momento de su fallecimiento se desempeñaba como asesor científico del Consejo de Estado y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba. En Sudáfrica fueron rescatados los cerca de 1.000 trabajadores que se encuentran atrapados desde la noche de este miércoles en una mina de oro cercana a la ciudad de Welkom. La situación se había generado luego de que problemas eléctricos ocasionados por una tormenta detuvieran el funcionamiento de los ascensores, impidiendo que subiera el equipo de turno. Tras 30 horas de este trabajo, esta madrugada pudo ser restablecido el suministro de energía. Mientras estuvieron atrapados, los mineros recibieron comida y agua y ninguno sufrió lesiones. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, seguirá en frío. La marmota más famosa de Estados Unidos predice más semanas de invierno. Los detalles en minutos. Ya. Evelia Mota necesita con urgencia valsartán de 80 o 160 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0414-151-2789. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida Codevida aseguró que 16.000 pacientes con insuficiencia renal crónica tienen en riesgo su vida debido a la falta de medicamentos e insumos médicos para las diálisis. Maoli Aldana nos cuenta más. Buenas tardes, Maoli. Francisco Valencia, representante de la ONG, sostiene que actualmente los pacientes renales de todo el país se retiran de los centros de salud sin recibir tratamiento por la falta de insumos. Asegura que la situación en las unidades de diálisis es crítica. Tenemos una situación devastadora a nivel nacional. Anoche ya murió una persona, se le colapsaron los pulmones, ya se acabó los insumos. En los próximos días se estarán sumando más unidades de diálisis. Calculamos que de aquí a la semana que viene, si no se toman acciones, estará colapsado todas las unidades de diálisis, ya no se podrán usar, ya no se podrá dializar a la gente. La diálisis es un tratamiento que los pacientes deben recibir de forma interdiaria. En la actualidad hay quienes tienen más de una semana sin recibir, la situación que ha afectado su día a día. Ahorita, gracias a Dios, llegó un camión de bicarbonato, que es para, pero lo más esencial es esto. Y no lo hay. Y no lo hay. ¿Desde cuándo no hay? Desde el día sábado, porque yo me dialicé el sábado. Ya cuando vinimos el día martes, que nos tocaba la diálisis, por lo menos lo de mi grupo y lo del lunes, no había. ¿Sabes qué es lo triste de todo? Tratar de dormir. Tener 4 días tratando de dormir sentado, porque acostado no se puede dormir. Se le va todo el líquido para los pulmones. ¿Ah? Uno tiene que sentarse en la cama y a buscar la manera de dormir de a ratico, porque de a ratico es que uno duerme. ¿Ah? Todo asfixiado, no le entra oxígeno. ¿Ah? No puede uno comer bien, no puede tomar ni una gota de agua y es lo que más le da. La gente que son pacientes renales les da mucha sed. Entonces uno tiene una batalla constante con esta enfermedad. Los pacientes renales insistieron en la necesidad de un canal humanitario que permita aliviar la grave situación que atraviesan debido a la falta de medicamentos e insumos. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. Gracias, Maoli. La presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, rechazó las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, y exigió respeto para las Fuerzas Armadas de Venezuela. A través de Twitter, Rodríguez sostuvo que las fuerzas de seguridad del Estado venezolano no le deben ninguna explicación al gobierno de Estados Unidos y ratificó al presidente Nicolás Maduro como la principal autoridad de gobierno del país. Asimismo, la constituyente reivindicó la soberanía de Venezuela y rechazó cualquier tipo de intervención extranjera. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado venezolano a garantizar el acceso de su población a alimentos y atención médica. A través de un comunicado, el presidente de la organización, Francisco Ugirigüen, criticó que las autoridades venezolanas se nieguen a recibir ayuda internacional para paliar la crisis económica y social que atraviesa la nación.
Aseveró que el desabastecimiento está incrementando de un modo alarmante. El presidente de la comisión también expresó su preocupación ante el aumento de casos de malaria, zika y difteria, así como las fallas de atención médica que se generan debido a la carencia de insumos médicos. Enfatizó que al finalizar 2017 el desabastecimiento de medicinas básicas sobrepasó 80%. El presidente de la Asamblea Socialista de Transporte, Félix Jaramillo, exhortó a los conductores a mantener estabilizadas las tarifas del servicio, aprovechando las soluciones de abastecimiento a bajo costo que está ofreciendo el Ejecutivo Nacional. Asimismo, sostuvo que es necesario aplicar una forma de pago más moderna, por lo que defendió la propuesta presidencial de emplear el carnet de la patria. Promovemos el diálogo y promovemos las soluciones que está ofreciendo el Estado en este momento a nivel de abastecimiento de cauchos, baterías y lubricantes, de tal manera que nosotros podamos darnos un espacio para analizar el tema de los costos operativos, ¿no? Y un subsidio, un posible subsidio que se está debatiendo si es directo a los transportistas o directamente a los usuarios. Y ahí cobra vigencia la propuesta del carnet de la patria, ¿no? Tú sabes que en el mundo entero la sistematización es el pan nuestro de cada día. Nosotros estamos atrasados en esa materia. Todos los trans vienen con ese sistema, los carros chinos. Por otro lado, Jaramillo denunció que la oposición obstaculiza la correcta realización del Censo Nacional de Transporte que adelanta el Ejecutivo para regularizar a los trabajadores alternativos que aún no son reconocidos por el Instituto Nacional. Todavía no somos reconocidos por el INTT en muchas partes, ¿no? Y nosotros de verdad atendemos una demanda que es insatisfecha. La oposición del transporte está saboteando el censo porque ellos dicen que ellos pertenecen a un rédito automotor. No, señor, la estadística exige censos actualizados. Necesitamos actualizar para hacer. Tú dices que te faltan, que tienen solamente el 40%, 50%, 60%, bueno, vamos a detectarlo. Jaramillo insistió en que urge actualizar las leyes del transporte que a su juicio se encuentran desfasadas y excluyen a transportistas que ya son parte de la movilidad urbana de los venezolanos, como es el caso de los mototaxis. Hoy el mundo católico celebra el Día de Nuestra Señora de la Candelaria. Y en Venezuela, poblaciones del estado Mérida, Turmero en el estado Aragua y Valle de la Pascua en Guárico están de fiesta. Aquí en Caracas, habitantes de la parroquia que lleva su nombre también rinden homenaje a la Virgen de la Candelaria. La devoción por la Virgen María en la advocación de la Candelaria llegó a nuestro país con los inmigrantes españoles de las Islas Canarias. La festividad incluye una misa a donde los devotos llevan cirios y velas para la bendición del fuego de la candela, que según la tradición recuerda la luz que ilumina el camino de las personas al nacer y al morir. En la parroquia La Candelaria, en el centro de Caracas, en la población de Cantaura, en el estado Anzoátegui, en la ciudad de Mérida, en los municipios de San Diego y de Valencia, del estado Carabobo y en la ciudad de Valle de la Pascua, en el estado Guárico, se realizan desfiles, danzas, ceremonias religiosas para honrar a la Virgen Morena. Los creyentes además festejan cada 2 de febrero la purificación de la Virgen María luego de dar a luz y la presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén. Los pobladores de la Princesa del Llano, Valle de la Pascua, celebran hasta este domingo la 50ª Feria de la Candelaria. Súper hermoso que la luz de la Virgen de la Candelaria esté con toda Venezuela. Amén. Hacemos una breve pausa. Al regreso, más información, no se aparten. Ya venimos. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito. Por eso actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Pero tú y Raf... Fue un romance de verano. Hace años, no significó nada. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Luz es preciosa. Taylor, ¿crees que me estoy engañando otra vez? Te tengo a ti. Y a los mejores amigos del mundo. ¿Abrazo de chicas? Abrazo de chicas. Oh.
Caminando bajo el sol, este domingo a las 4 de la tarde en Cine Selecto. Mucho más que ver. Verevisión. La competencia está más férrea que nunca. ¡Vale, Pitbull! ¡Vale, Pitbull! ¡Métele, métele, métele! Y es que además de fuerza, aquí también se mide la inteligencia. Acuérdate cómo es sin 5. Desafíos superhumanos. Esta noche a las 8. Mucho más que ver. Verevisión. A él podríamos llamarlo genio del barbecue. Pero siempre podrá aparecer un tremendo genio. Ven a KFC y pide el nuevo combo de 2 piezas, papas rústicas y una Pepsi al mejor precio. Tremendos genios. Bienvenidos a KFC. Ellos son tus mejores amigos de las tardes. Y cada uno tiene un estilo distinto y muy particular de darle un empujón al aburrimiento para abrirle paso a la diversión. Atómico, el único programa que se mueve por ti. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Mucho más que ver. Venevisión. En nuestro país existen muchas organizaciones sin fines de lucro que se encargan de la defensa y protección de los animales, de eliminar de raíz el maltrato hacia ellos y de evitar la extinción de las especies. Pero tú, ¿cómo puedes colaborar con ellos? Adopta responsablemente. Dona insumos como medicinas, collares, paseadores, alimento para perros o gatos o periódicos. También puedes hacerte voluntario, esteriliza a tu animal de compañía y por favor, siempre que puedas, difunde un caso para ayudar a encontrarles un hogar. Súmate a la lucha contra el abandono y apoya la tenencia responsable de mascotas. Porque nada cambia si tú no cambias. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos. Este mes. Persigan su sueño, que es lo único que tienen. Se lo digo yo. Para ser sincero, yo veo eso complicado de un grupo vallenato femenino. Una historia que se narrará a través de la música. Cuando se había visto que unas mujeres estuvieran metidas en el vallenato. Ay, este mundo está pero podrido. Ustedes están caminando por terrenos que no son de ustedes. Pues eso dirás tú en este momento, pero te va a callar la boca cuando seas famosa y reconocida. Cuando las mujeres callaban, ella cantó. Porque le tengo respeto. Tarde lo conocí. Mucho más que ver. Venevisión. La alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Erika Farías, instaló el Consejo Robinsoniano de Saberes. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. Esta iniciativa propuesta por la mandataria capitalina tiene como objetivo, según ella, impulsar el poder popular y desarrollar la denominada Caracas Comunal. Este espacio de creación, un espacio de debate, un espacio de ideas, de batalla de ideas, donde vamos a compartir con un grupo de compañeros y compañeras que, bueno, han venido aportando a la construcción revolucionaria toda su experiencia, desde las distintas áreas, desde la cultura, desde la escritura, desde los audiovisuales, desde, bueno, todos los espacios que cada uno de ustedes ha venido alimentando y en el cual ha venido alimentándose. Así lo declaró Farías desde el Palacio Municipal de Caracas, donde invitó a sus seguidores a sumarse al Consejo Robinsoniano de Saberes. En la Plaza Bolívar de Caracas, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Bolivia, donde las fuertes lluvias y riadas han causado estragos y una situación de emergencia en las ciudades de Tupiza y Villamontes. Al menos 10 casas se derrumbaron y 20 familias resultaron afectadas en Tupiza, donde decenas de personas han tenido que ser evacuadas. En la frontera con Argentina también se produjo una emergencia luego de que la fuerza del río Bermejo destruyera el puente internacional que une a ambos países. En Libia, al menos 10 inmigrantes murieron al naufragar por causas aún desconocidas frente a las costas de ese país en un barco comandado por traficantes. A bordo iban 90 personas, de las que 3 han sobrevivido y el resto están desaparecidas. Entre los fallecidos hay 8 pakistaníes y 2 libios. En Francia, 5 personas murieron tras el choque de 2 helicópteros del ejército de ese país. El accidente aéreo se registró cerca del lago de Carcés,
al sur de la nación por circunstancias aún no determinadas. Más de 20 militares tratan de recuperar 2 cuerpos atrapados entre los restos de las aeronaves. En Egipto, al menos 11 personas murieron y otras 32 resultaron heridas tras una colisión múltiple de vehículos al sur de El Cairo. El accidente vial se produjo en una carretera que conecta a la capital con la provincia de Minia. Todos los lesionados fueron trasladados a hospitales y no se teme por sus vidas. Desde China, la primera ministra británica Theresa May aseguró que pese al Brexit, Reino Unido va camino de convertirse en un país global y cada vez más abierto al exterior. Así lo expresó durante un foro empresarial en Shanghái, donde reafirmó la importancia de iniciar una nueva era de relaciones con el país asiático. Y cerramos en Estados Unidos, donde la marmota Phil, el roedor meteorológico más famoso del país, pronosticó que el invierno durará 6 semanas más. Este viernes, Phil salió de su pequeña madriguera y vio su sombra, un presagio que indica un largo invierno. El anuncio se produce con motivo del tradicional Día de la Marmota, que se celebra en una pequeña localidad de Pensilvania desde el año 1887. Hacemos una pausa. En breve, no te vas. Nacho presenta su nuevo video y su nuevo tema. En el video, ¿sabes quién sale? La hija de Eduardo. Sí, los detalles en Estrenos y Estrellas con Karielis Cuadro. Vamos a estar muy pendientes. Sé que un día correré la suerte de ganar en el amor contigo. Tu futuro será mejor conmigo. Y aquí no te vas sin mí. De aquí no me voy. Aposté todo para verte, solo es Viagna y Yepes necesita con urgencia alprazolam de 0.5 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse a los teléfonos 0414-372-9277 o el 0426-830-0085. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con la Serie del Caribe porque el campeón de Venezuela, Caribes de Anzoátegui, partió a Guadalajara, México, tras 15 horas de retraso en el aeropuerto La Chinita del estado Zulia. Fuentes informaron que el Ativo tenía previsto viajar a Cozumel, la segunda escala en la travesía a Guadalajara, y arribar a México en la mañana del jueves entre las 10 y 11 de la mañana. El lanzador del equipo oriental, Carlos Teller, en su cuenta de Twitter denunció de inhumano el hecho. Además, apoyó a compañeros y familiares, asegurando que estuvieron pacientes a pesar de la espera. Por su parte, Caribes de Anzoátegui responsabilizó y tildó de irresponsable a la aerolínea venezolana por el incumplimiento del itinerario pautado de vuelo. Hay que hablar de la Copa Libertadores porque el Deportivo Táchira cayó ante Independiente Santa Fe de Colombia 3-2 en el choque de ida de la segunda ronda disputado en San Cristóbal. Manuel Granados y Sergio Almirón anotaron los tantos del carrusel aurinegro, mientras que William Tecillo y Wilson Moreno en par de oportunidades convirtieron por Santa Fe. La vuelta se disputará el próximo jueves. Pasamos a notas del mejor baloncesto del mundo porque los Pistons de Detroit derrotaron en un apretado compromiso a los Grizzlies de Memphis, 104-102. Blake Griffin fue la figura del compromiso. El alero en su debut con el equipo de la Ciudad de los Motores completó 24 puntos y 12 rebotes. Griffin además se convierte en el primer jugador de los Pistons en hacer al menos 20 puntos y 10 rebotes en su debut desde Grant Hill en 1994. Segunda derrota en fila tras una racha de 8 victorias del Thunder de Oklahoma City. Esta vez la caída fue ante los Nuggets de Denver, 127-124. Nikola Jokic fue el mejor por Denver con triple doble, 29 puntos, 13 rebotes y 14 asistencias. Mientras que por Oklahoma, Paul George sumó 42 unidades, 5 rebotes e igual número de asistencias. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos, feliz fin de semana.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciemos las noticias del mundo del espectáculo con Justin Timberlake, quien confirmó que tiene todo listo para su actuación en el Super Bowl del 2018. El cantante adelantó en una rueda de prensa que esta vez estará acompañado solo por su grupo musical y no habrá ninguna sorpresa que genere polémica. Justin reveló que la banda de Tennessee Kids se unirá a él en el escenario y así descartó cualquier posibilidad de que su otro exgrupo de músicos como NSYNC o Janet Jackson fuesen a participar. Timberlake es el primer artista que actuará por tercera vez en este espectáculo y dijo que está muy emocionado por el show. Aseguró que se han tomado muy en serio la presentación y esperan conseguir que todos se diviertan mucho. La liga también ha confirmado el debut de Pink para entonar el himno de Estados Unidos, la participación del cantante afroamericano Leslie Odom Jr., quien interpretará el American the Beautiful, y el acompañamiento de Alexandria Wiles en el lenguaje de signos. I brag about you to anyone outside. But I'm a man of the woods, it's my pride. Sorry, baby, you know I try. But I'm a man of the woods, it's my pride. I wrote this to let you know when I let them feelings show. I'm a man of the woods and you're my pride. Y George Clooney reveló cómo conoció a su esposa Mal. El actor de 56 años contó en el programa de David Letterman que no necesitó salir de su casa para conocer al amor de su vida. George explicó que esta llegó de visita con un amigo que estaba de paso por la vía de su casa del lago. Reveló que no tenía información de ella, pero su agente sí, y le dijo que conocía a esa mujer, que iría a su casa y con quien se casaría. Entre Amal y George, la atracción existió desde el primer momento, aunque él aseguró que no fue tan rápido. Primero se hablaron como amigos y luego de una buena primera cita iniciaron su relación formalmente. Hasta el 28 de abril de 2014, cuando le pidió matrimonio durante una cena romántica que él mismo preparó. Clooney recordó que pasó 20 minutos de rodilla esperando que Amal aceptara. Esta pareja celebró durante 4 días en Venecia su boda y el pasado mes de julio la llegada de los gemelos. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Hacemos una pausa. A regreso en la entrevista Venevisión nos acompaña el diputado Simón Calzadilla, representante de la Comisión del Diálogo por la Oposición. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Simón Calzadilla, diputado ante la Asamblea Nacional, miembro de la delegación opositora de la Mesa de Negociación. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Endrina, y a Venevisión por la oportunidad de participar. Es muy interesante todo lo que se ha escuchado en las últimas horas. Veíamos las declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, acompañado del alto mando, haciendo un rechazo contundente a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y también de alguna forma ratificando el apoyo al Ejecutivo Nacional y rechazando la injerencia. ¿Qué opinión tiene usted acerca de este comunicado que dio lectura el ministro de la Defensa, que enciende las alarmas para muchas personas? Creo que el alto mando militar está muy sensible a las declaraciones que hacen diferentes voceros en el extranjero sobre la situación venezolana y muy poco sensible a la situación real de nuestro pueblo. Creo que el alto mando militar debería preocuparse por el hecho de que nuestros efectivos de las Fuerzas Armadas no pueden andar con su uniforme en las calles de Venezuela porque son abucheados. Que nuestras Fuerzas Armadas ya no es vista por nuestro pueblo como los defensores de nuestra soberanía y defensores de nuestro pueblo, sino los defensores de una burocracia que ha sumergido a nuestro país en una terrible crisis que padecemos
todos los venezolanos y que ha generado un éxodo de más de 3 millones de venezolanos en los últimos 2 años. Esa situación tan grave, a donde hay niños que se nos están muriendo de hambre, hombres y mujeres de todas las edades muriendo por falta de medicamento, la pérdida de pesos de todos los días, un proceso hiperinflacionario que había superado América Latina desde los años 80. ¿Y qué dice el alto mando militar sobre eso? El descontento que hay en la tropa porque a veces no tienen ni qué comer. Eso es un tema doloroso para todos los venezolanos. Que ahorita nuestros efectivos no pueden usar su uniforme de gala como antes uno lo veía en las calles permanentemente porque son condenados por el propio pueblo. Eso le debe llamar la atención al alto mando militar. Esta crisis tremenda. ¿Cómo interpreta la gira del secretario de Estado de Estados Unidos por Latinoamérica y el Caribe? Muchos apuntan que el tema de Venezuela es una de las prioridades de esta gira. ¿Cuál pudiera ser el objetivo? Mire, es que nosotros nos hemos convertido en un gran problema para América y para el mundo. Ya a cualquier país del planeta que usted va, hay un problema con la emigración venezolana, con el éxodo que tenemos. Ya Venezuela como potencia petrolera ya no cuenta. De 3.200.000 barriles apenas estamos produciendo 1.600.000. Venezuela ahora está exportando inclusive hasta delincuencia. De ser un país de crecimiento, de un territorio que le daba esperanza a los jóvenes del mundo que se vinieron para acá desde los años 40 hasta los años 80, hoy se ha invertido todo eso. Y obviamente toda la comunidad internacional, su principal tema hoy, sobre todo en América, es Venezuela. Que 28 países de Europa que conforman la Unión Europea de manera unánime estén actuando para exigirle a este gobierno respeto a la democracia y facilitar una solución a semejante crisis no es poca cosa, pero tiene que ver con el dolor, la sensibilización que tienen los pueblos del mundo y los gobiernos ante el desconocimiento de los principios democráticos de nuestro país. Voy a parafrasear un poco las declaraciones que diera el ministro de la Defensa. Él hacía referencia a que parte de la crisis que se vive hoy en Venezuela es responsabilidad de las sanciones que se han impuesto en el ámbito internacional. ¿Qué responde usted a esto? Esta crisis, aquí la hiperinflación comenzó sin que hubiese una sola sanción contra Venezuela. Aquí las reservas internacionales se acabaron antes de que hubiese una sola sanción. Aquí el Banco Central de Venezuela no publica el comportamiento del Producto Interno Bruto ni la inflación desde hace 2 años. Este país lo quebró una forma equivocada de hacer gobierno. Y las sanciones a funcionarios o exfuncionarios de este gobierno comenzaron fue hace muy poco y ya este país estaba quebrado. La industria petrolera está produciendo 1.600.000 barriles, ha perdido casi 1.400.000 por corrupción, por ineficiencia. ¿Qué tiene que ver los gobiernos externos por esto? Sencillamente un modelo equivocado, corrupto, que el propio gobierno ha reconocido que PDVSA la quebró, la corrupción, es lo que nos tiene así. Las sanciones son un mecanismo de presión para que este gobierno respete la democracia, respete el Estado de Derecho, la Constitución y pueda garantizarse una salida donde sea el ciudadano ejerciendo su soberanía plenamente mediante el ejercicio del sufragio quien orienta el rumbo de nuestra nación. Las próximas 72 horas serán muy determinantes para el futuro de Venezuela, sobre todo vinculado al tema del diálogo. El día lunes se ha puesto como la recta final para la definición de cuáles serían los acuerdos. Hay muchas especulaciones sobre lo que se debate en cada una de esas reuniones y distintas posiciones encontradas que vemos como una guerra de micrófonos tras estas reuniones, y la gente en general se encuentra muy confundida acerca de qué es lo que se está haciendo en la mesa de diálogo. Quiero que me comente un poco acerca de esos resultados y las reuniones que van a tener este fin de semana para ese pronunciamiento que debe darse el día lunes, que se ha fijado como fecha tope para la oposición definir si continúa o no en el diálogo. Fíjate, en República Dominicana, cuando regresamos a una reunión que estaba pautada para un día y nos llevó 3 días, en varios de los temas de la agenda hemos logrado mucha aproximación. Hay otros temas de la agenda que todavía tenemos distancia, que no aceptamos las partes en los términos que ellos proponen o que nosotros proponemos. Hemos decidido venir a Caracas, reunirnos con el resto de las organizaciones políticas de la unidad y liderazgos, debatir cómo está, en qué punto están
la negociación y el gobierno también tiene que definir qué va a terminar proponiendo para ver si puede haber un acuerdo el día lunes. Y si ¿De qué depende? ¿De qué depende básicamente? Porque el tema electoral se ha puesto como epicentro, sobre todo cuando se hacen las referencias a las garantías electorales. Hay especulaciones sobre posibles fechas de las elecciones. Hay algunos que hablan del 8 de abril como una posibilidad o cada uno de los domingos del mes de abril. ¿De qué depende la definición de esta fecha y lo que pueda suceder en adelante en cuanto a las garantías electorales? Sin duda alguna, la fecha es un aspecto sumamente importante porque te dice en el cronograma si hay tiempo suficiente para que todas las garantías que te dé, que va a ser un proceso transparente, limpio, imparcial, se cumplan. Las auditorías previas al proceso, los observadores. Todas las garantías que lleva todo eso depende mucho de los lapsos. Y la fecha es un aspecto fundamental del mismo en el cual obviamente tenemos que seguir trabajando y ponernos de acuerdo. Diputado, hay un tema también fundamental que es la actualización del registro electoral. Hay una gran cantidad de venezolanos, no tenemos una cifra oficial de la cantidad de venezolanos que han salido del país, pero se puede inferir que muchos de ellos no están registrados en sus nuevos países. ¿Cómo va a manejar esto la oposición venezolana, considerando que gran parte de esos venezolanos que se han ido del país están descontentos con la situación y pudieran ser posibles electores a favor de la oposición venezolana? Todo ese conjunto de temas que son inherentes a un proceso electoral transparente es parte de lo que se está debatiendo. La candidatura presidencial, porque se ha hablado mucho acerca de las fechas, las diferentes obstáculos que ha denunciado existen la oposición venezolana para la validación de los partidos políticos, pero no hay hoy un candidato, no hay hoy una propuesta. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando digo que no hay un candidato, quiero hacer la salvedad de que hay varios precandidatos, pero no hay una candidatura unitaria. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se ha avanzado en esa candidatura unitaria? ¿Y qué es lo que falta para que se dé una construcción de una propuesta que vaya más allá de lo electoral, sino una propuesta al país? Fíjate, sobre una propuesta al país, ¿qué vamos a hacer si somos gobierno? En eso se está trabajando, estamos actualizando y eso se le va a presentar al país. Ahora, definir un candidato cuando tienes varios aspirantes no es nada fácil. Se había hablado del tema de las primarias, pero resulta que el tiempo y el costo se convierten en un gran obstáculo para ello. Se está hablando del consenso, pero el consenso, ¿cómo se implementa? Esos van a ser encuestas, van a ser... ¿De qué forma se va a implementar ello? En eso se está trabajando. Se está trabajando los partidos, se está trabajando los candidatos y existen en este momento reuniones de consultas para ver si allanamos el camino de poderle presentar al país a la brevedad posible cuál sería el candidato de la Unidad Democrática. Diputado, esto no es una carrera contrarreloj. ¿No piensa usted que cada día que se retrasa más la designación de ese candidato es un día perdido cuando ya la Asamblea Nacional Constituyente ha sido enfática en señalar que las elecciones presidenciales se van a llevar a cabo en este primer cuatrimestre? La democracia a veces exige tiempo. El hacer las cosas bien en un organismo constituido por tantos partidos y tantos liderazgos exige tiempo. Lamentablemente quisiéramos tener ya ese candidato, pero para que sea un candidato asumido, consensuado, que nos una en vez de dividir, tenemos que hacer las cosas bien. Le pedimos un poquito de paciencia al pueblo venezolano. Entendemos que los problemas son apremiantes. Una gran ventaja que vamos a tener es a partir de que tengamos ese gran liderazgo ya definido. Pero es un tema que en este momento estamos trabajando permanentemente en construirlo. El movimiento Somos Venezuela fue refundado recientemente. Cabe recordar que inicialmente fue fundado por Luis Tascón. ¿Qué impresiones tienen ustedes acerca de esta iniciativa? ¿Pudiera ser esto una respuesta a la mesa de la unidad democrática y el vacío que se está generando con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de que ya la MUD no puede participar como tarjeta? Eso es una demostración de la calaña de gobierno que tenemos. Es decir, para toda la comunidad internacional es absolutamente asombroso que 3 partidos que están en el proceso de negociación fueron invalidados porque no participaron en las elecciones municipales. Bueno, el partido de Tascón no participa en un proceso electoral desde hace mucho tiempo. Ese señor murió hace tiempo. No participó en las elecciones municipales y regionales. ¿Cómo es que ahora le pueden cambiar el nombre y sigue siendo un partido político? Esas son las arbitrariedades que hace este gobierno con el control de sus instituciones.
Por eso este país está como está, sin seguridad jurídica, sin respeto a la Constitución, sin respeto a los derechos políticos del ciudadano, sin respeto a los derechos económicos, y estamos sumergidos en esta crisis. Y es por ello que nosotros consideramos que la salida a esta crisis solamente va a ser posible a través de un cambio de gobierno. Y para que esa ruta pueda asegurarse en el país, solo vamos a firmar un acuerdo que en todos sus aspectos nos garantice la posibilidad de comenzar a sacar a nuestro país del atolladero donde está y construir una Venezuela de progreso y de futuro. Diputado, usted que está en esa mesa de negociación, ¿cuáles son los escenarios que se están manejando en virtud de la posibilidad de que no se llegue a ningún acuerdo? ¿Cuáles son las posibilidades, cuáles son los caminos que se pudieran abrir a partir del día lunes? Si nosotros decidimos ya definitivamente que no es posible firmar ese acuerdo porque no garantiza una salida a esta crisis, tendremos que sentarnos a evaluar cuál es la nueva estrategia que le vamos a presentar al país. Es una decisión posterior a ella. Ahorita estamos concentrados en luchar, en tener la firmeza para poder lograr un acuerdo integral que signifique una salida a la crisis que hoy estamos padeciendo y que sobre todo sea el dueño de la vida republicana de nuestra nación, el ciudadano con derecho a voto, el que pueda, ejerciendo plenamente su soberanía, decidir cuál es el rumbo. Y si Nicolás está dispuesto a medirse electoralmente, nosotros estamos dispuestos a medirnos electoralmente y existen todas las garantías para reinstitucionalizar a este país desde la firma de ese acuerdo. Vamos a darle. Ahora, tenga todo el pueblo venezolano y la comunidad internacional absolutamente claro que nosotros solo vamos a firmar un acuerdo que tenga plenas garantías de que vamos a un proceso que garantice la transformación y el cambio en Venezuela. ¿Qué peso tiene la comunidad internacional en estas horas tan decisivas? Ha habido muchas denuncias por parte de distintos representantes del gobierno que dicen que ustedes están siendo presionados por Estados Unidos, por la Unión Europea, por distintas naciones. De hecho, el canciller Jorge Arreaza está haciendo un periplo internacional haciendo acusaciones de que hay una organización por parte de distintos países contra Venezuela que se va a alzar en la Cumbre de las Américas. ¿Qué peso tiene la comunidad internacional en las decisiones que se van a tomar en las próximas horas en torno al diálogo? Yo creo que, Endrina, la presión de la comunidad internacional y los países no es sobre la oposición, es sobre el gobierno. Es a los funcionarios del gobierno que han sancionado la comunidad internacional, llámese Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, entre otros. La presión que se ha ejercido sobre la oposición es para construir un mecanismo de diálogo que nos permita salir a la crisis, pero la comunidad internacional está clara que la oposición solo va a firmar un acuerdo que garantice una salida a la presente situación que tiene Venezuela y no vamos a correr el riesgo de defraudar a nuestro pueblo, porque nosotros somos parte de ese pueblo que está sufriendo y que está padeciendo junto con toda nuestra familia. Nosotros lo que queremos en el fondo es un planteamiento que empiece a recobrar la confianza en la política venezolana, que se vaya reinstitucionalizando el país, que avancemos con atender problemas coyunturales importantes, pero sabemos que la solución definitiva a este problema estructural está en un cambio de gobierno que tiene que ser definido por el pueblo venezolano. En eso estamos y nos ha acompañado al pueblo venezolano toda la comunidad internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Simón Calzaye, diputado ante la Asamblea Nacional, miembro de la delegación opositora en la mesa de negociación. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Endrina, amigos, así concluye la emisión meridiana de su Noticiero de Venevisión. Recuerden, Noticiero de Venevisión, Canal 4, reporta, ustedes deciden. A todos, feliz tarde y buen fin de semana.